perdón, 2020, bueno, está bien. 24, que es 24, diferente. bueno, está bien, andamos Es bien. diferente. Mire lo que es esta postal, parece una postal de los años 80, ¿vio? Va ¿En bajando el serio? cielo, se prenden las lucecitas. Nos podían poner en blanco y negro también. ¿Y se acuerda esas tarjetas de Navidad que uno abría y tenían la musiquita y la lucecita? Sí, te llenabas de purpurina. Sí, ahora también, exactamente. Bueno, ahora hay que fijarse qué va a pasar con la canasta navideña, que ya está al llegar. Este sábado, este viernes que viene, es el 8 de diciembre. Es 8 de diciembre, usted sabe, comienzan, ya hay preventa de todo lo que hay, o lo que va a haber para Navidad, el 8. Hay que amar el árbol. Yo tengo una canasta navideña para recomendarte. El tema es qué le ponemos, ¿no? A 100 p. A ver, bueno, ¿dónde? No sé. A 100 p. En el Mercado Central. Ah, bueno, está bien. Para eso, tenemos a Miriam Breman, ¿qué tal? ¿Cómo va? Claro, hola Miriam. Filmo, ¿qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas está, tardes. Daniel? Muy bien, muy cómo bien. preparamos? Ganó San Lorenzo, así que venimos de listo. Contento. ¿Cómo nos preparamos para el árbol? ¿Va a haber regalos? Estoy buscando la cadena de la caja navideña, ya te digo. Mientras Sí, tanto, mientras ¿cómo tanto, ve el árbol? ¿Flaco, frondoso? Y lo que dicen las estadísticas es que todos vamos a poder comprar un 30% menos que el año pasado, ¿no? Tuvimos una inflación en general que va entre el 24 y el 25% y el poder de compra se bajó alrededor del 30%, lo cual es realmente bastante duro para toda la gente, ¿no? Bueno, la canasta navideña, mira lo que te digo. ¿Apareció? ¿Dónde? Sí, una ¿En qué sidra. cuento de Alicia en el País de las Maravillas? Pero mira, una sidra, un pan dulce, un budín, un turrón, una garrapiñada, uno de esos de pasta de maní, un budín, todo 100 pesos. En el Mercado Central. Vamos a decirle al señor que vive en Salta que venga al Mercado Central a comprar la canasta O el que vive navideña, también ¿no? acá en un barrio que por los horarios de trabajo no puede llegar o que se le torna inaccesible, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que acuérdense que a principio de año la oferta salarial del gobierno para nosotros, para los docentes, fue del 17%, asegurando que la inflación iba a ser del 17%. Ahora uno le escucha a Sturzenegger decir, o al mismo Duhovne, que la inflación está cerca del 25% y que va a costar varios años bajarla. Así que si hubieran aceptado los docentes y los dirigentes sindicales la propuesta que hubiera hecho el gobierno, hubieran perdido, así como perdieron 10% el año pasado. Yo soy investigador de la CONICET, aparte docente, perdimos en los dos ámbitos. Entre en la docencia y en el CONICET, entre los 2 años, cerca del 15% del salario. Miriam. No, me parece muy grave porque los aumentos, cualquiera que ande por la calle se da cuenta más que no hay ningún clima de que se esté comprando para las fiestas y eso es notorio y también indica que no hay poder adquisitivo, ¿no? Porque en otro momento ya, principio de diciembre, se veían las vidrieras, eso no hay casi nada, los supermercados muy poco. Así que creo que eso mismo demuestra que el poder adquisitivo ha caído notoriamente. Y a esto me parece que hay que sumarle los tarifazos que se esperan de electricidad, de luz y demás, que también van a afectar muy fuerte durante el verano. Así que creo que es un momento complicado que además está atravesado, hoy yo reflejaba un poco en las redes sociales, esta dicotomía que cada vez se nota más. En unos días próximamente, bueno, los diputados y diputadas nacionales tienen que tratar la ley de reforma previsional, donde se congela a la baja, ¿no? Porque también ahí va a haber una discusión de cuánto es la inflación, las jubilaciones. Y por otro lado, a partir de enero se comienza una baja sucesiva de las retenciones de la soja. Quiere decir que cada vez se abre más la brecha entre los que más tienen y cada vez pagan menos, porque también se está disminuyendo bienes personales, se disminuyen las retenciones a la soja. Y por otro lado, la inflación afecta centralmente a aquellos que viven del salario. Aquel que tiene que vivir con un salario, que tiene que vivir con una jubilación, lo afecta muchísimo más. Y a eso le sumamos aumento de alquileres, le sumamos medicamentos, los tarifazos. Y eso es un dato muy importante. La canasta de medicamentos no es el mismo valor que la que tiene una canasta familiar común. Hoy la canasta para un jubilado, una familia de jubilados, está arriba de 17.500 pesos. Es lo que denuncia la Defensoría de la Tercera Edad. ¿Y el jubilado gana cuánto de mínima? Y ahora hay que ver cuánto va a ganar ahora, porque no se le va a aumentar 7.000 y pico los que están cobrando ahora, pero hay que ver. O sea que están 10.000 pesos abajo ya. Ya están 10.000 con la pesos. canasta, con la canasta solamente de medicamentos. Así que imagínate qué lejos que está una pareja de jubilados, por ejemplo, de poder invitar a la familia, comprar una canasta navideña con todos los aumentos que se vienen. Pero por eso te digo, no es solo aumentos, no es solo inflación, no todos la pasan mal. Hay un sector que va a estar mucho mejor durante el año que viene porque se le van a sacar a los empresarios o se le intentan sacar las cargas sociales, disminuir las cargas sociales. A los que se dedican al agronegocio van a tener más bajas de las retenciones. Es decir,
para ese sector hay un paquete de medidas que los van a favorecer y que va a favorecer la concentración económica en sus manos. Una cuestión, porque a mí me toca asumir como diputado esta semana. Sí. Juramos el día 6, el miércoles, y uno sabe, cuando ve el resultado electoral, que el 60% de los argentinos votaron por la oposición. Sí que es verdad que hubo un 40% que votó al oficialismo, pero el 60% votó a la oposición. Si la oposición se comporta como tal, si todos los que fueron votados justamente para frenar estas medidas del gobierno, porque su campaña fue hecha diciendo que las medidas del gobierno no iban a pasar, son coherentes y son realmente están consustanciados con quienes lo votaron, defienden los pueblos que lo votaron, entonces esto no va a pasar en la Cámara de Diputados, porque todo el mundo está dando y el gobierno está dando por sentado que vamos a terminar el año golpeando a los jubilados, y como decía Miriam recién, hay otro sector más, la asignación universal por hijo. Que también no solo a los jubilados, sino todos los planes sociales. Exactamente, Sí. Todos están con una fórmula que le va para la alta. Entonces, cuando le sacan esa fórmula y lo congelan, como decía Miriam recién, entonces van a estar realmente en una situación muy difícil. Lo bueno, lo importante sería que ese 60% de la Cámara de Diputados, que fue votado para hacer oposición, tenga el coraje de poder frenar estas leyes. Y no es frenar estas leyes por una cuestión de un capricho, es una cuestión de que quienes nos votaron nos pidieron que no bajemos el salario de los jubilados, que no bajemos el salario de los más humildes. Ahora, hay algo que yo escucho mucho en la calle y es, ¿cómo van a frenar este tipo de reforma o este tipo de ley cuando también existe el DNU, o sea, el decreto de necesidad y urgencia, que es, bueno, está bárbaro, la oposición no quiere la reforma previsional, no quiere ir por los jubilados, pero de todas maneras el gobierno después dice, no, pero nosotros sí. Bueno, hay una comisión en el Congreso de la Nación que es la que examina los DNU. Los DNU se pueden firmar en el momento, pero inmediatamente tienen que ir a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Hay una comisión bicameral que los avala o los anula. Nuevamente, si el 60% se manifiesta... ¿Y esos integrantes de dónde son? ¿A quién son pertenecen? de todas las fuerzas, pero insisto que lo que estamos viendo nosotros y la preocupación es ver si aquellos que fueron votados por oposición votan como oficialismo. Porque Si ocurre acordate, eso, estamos perdidos. Perdón, pero recordemos la ley de blanqueo. Exactamente. Con la ley de blanqueo todo el mundo estaba en desacuerdo que los familiares estuvieran dentro y blanquearan. Y finalmente el decreto de necesidad y urgencia apareció. Sí, es un decreto absolutamente ilegal, como es ilegal la reforma previsional. Los senadores que el otro día votaron esa reforma, votaron una norma Es anticonstitucional, sí. Es inconstitucional porque viola todos los tratados de derechos humanos que ha firmado la Argentina. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen que ser progresivos, no puede haber regresión en ellos. Viola convenios de la OIT, es decir, es absolutamente ilegal. Tienen que saber los diputados que van a votar eso, que están votando una ilegalidad, que están votando futuros juicios, además del perjuicio concreto que le están haciendo los jubilados, que como digo, ya incluso es inmoral, no solo ilegal, porque bajarle las retenciones a los grandes ojeros y cargarle el ajuste fiscal a los jubilados ya habla de una inmoralidad también, ¿no? Pero creo que hay una manera de evitar que la reforma se haga. Coincido que no tiene mayoría, si no hubiese sido por el peronismo en el Senado la reforma no salía, no tiene mayoría, Cambiemos no la va a tener después de esto, así que si los bloques... Y está el claro ejemplo de quién fue candidato por la ciudad, de Martín Lustó, Carla Carrizo, hicieron campaña diciendo que ellos eran opositores a Cambiemos. Bueno, ¿qué van a votar ahora cuando llegue el momento de votar en la Cámara de Diputados? Por eso creo que es importante que si se trata el 20, como se supone que se trataría el 20 de diciembre en diputados, que estemos todos en la puerta del Congreso. Mi compañera que es diputada nacional, Natalia González Eligra, me decía que los diputados están recibiendo montones de cartas todos los días de jubilados que le piden, por favor, no voten esta ley. No los podemos dejar solos. ¿Puedo agregar algo más? Porque el Frente Renovador, Graciela Camaño, Felipe Solá, Daniel Arroyo, hemos hablado con ellos, van a votar en contra, Sí. o no se han comprometido a votar Sí, en Daniel contra. Arroyo lo dijo Entonces, ayer aquí. la decisión Sí. va a estar justamente en manos de un bloque que el que preside, que es Bocio, es el que hizo el cálculo anterior. Es decir, ¿con qué argumento ahora va a votar en contra de la fórmula anterior si él fue el que la propuso en última instancia? Él era el presidente de la CC. Entonces, yo creo que hay condiciones, y la marcha de la semana pasada a mí me asombró. Porque ¿Con qué había cara van a volver a 300.000. sus provincias los que voten esto y van a mirarle la cara a los jubilados cuando tengan que hacer campaña? Pero creo que para Totalmente. eso tenemos que estar a la Bueno, pero puerta. convengamos que los políticos en este país, si hay algo que... Bueno, lo de Bocio es Están paradigmático, ¿no? teflonados, ¿no? O sea, Pero están- creo que tenemos que estar todos a la puerta del Congreso el 20, que las organizaciones sociales y políticas tenemos que convocar, pero que es fundamental que también los gremios, que
que la CGT, la verdad, que mucho no se puede esperar, pero aquellos que dicen que están en contra... La corriente federal, decís vos, las OCTA. Las OCTA tienen que convocar con una medida de fuerza muy contundente. No podemos dejar que esta reforma pase. Después de esta reforma viene la reforma laboral, entonces es muy importante que ese día estemos todos en el Congreso y que esto no se trate, que no puedan votar esa ley. Creo que tienen que rendir cuentas, porque es un fraude. Algunos dicen, bueno, ya se sabían que venían las reformas previo a las elecciones, pero nunca dijeron que la reforma ante las votenme, dijo Cambiemos, porque yo lo que voy a hacer es congelar los aumentos a los jubilados. Les voy a cambiar eso nunca lo dijeron. Entonces, pero si lo dice, lo hubiera votado. Bueno, hay un famoso presidente que dijo, si yo hubiera dicho lo que hice, nadie me hubiera votado. Pero lo cierto, yo confío todavía en que esa movilización popular, que el miércoles ya estuvo y que va a volver a estar, ayude a que todos los diputados que son de la oposición, e incluso algunos del oficialismo que tienen conciencia de que sus propios padres son los que van a sufrir este corte en las jubilaciones, que son los más humildes los que van a sufrir la asignación universal por hijo, que son fundamentalmente madres con chicos en edad escolar. Es lo que permite que los chicos vayan a la escuela, a la asignación universal por hijo. Ustedes saben que la Argentina subió 5 puntos más la permanencia en la escuela y la salida del trabajo de los chicos de 16 a 18 años por la asignación universal. Si eso se empieza a caer, realmente los chicos van a dejar la escuela. Más aún, si las jubilaciones bajan, y esta propuesta que hacen ellos, que es llevar a 70 años, porque eso otra cosa que hay que escuchar. Dicen, bueno, pero es voluntario llevarlo a 70 años. Pero si la jubilación no existe, no va a haber más remedio. Pero entonces vamos a perjudicar a los mayores, pero también a los jóvenes. Porque si los mayores no salen del mercado de trabajo, ¿cómo entra un chico de 18 años al mercado de trabajo si hsta los 70 van a poder trabajar? ¿Y cómo entran trabajadores pueden dar y pueden demostrar 30 años de aportes? Bueno. Sí, bueno, es la verdad que es una tormenta perfecta contra los trabajadores, contra los más Igualmente humildes. el sentir de la calle, el censo en la calle, ustedes lo sienten obviamente cada vez que van a trabajar, cada vez que salen de sus casas, el termómetro lo da la gente en la calle y pareciese que todo va muy rápido, que todo va con una velocidad que prácticamente nos deja atónitos. Siguen el consejo de Maquiavelo de hacer todo el daño juntos. Sí, es muy maquiavélico lo que hacen. Pero yo leí una encuesta del otro no día... sé si eso, sino lo que uno ve en la calle, lo que uno siente, que la gente te dice, pero... no... Entonces sí, es cierto lo que van diciendo. Entonces te vas enterando de todo lo que va pasando de una manera muy rápida, que quizás a como veníamos o como somos los argentinos, estamos acostumbrados a otros tiempos. Evidentemente, en este momento el tiempo va mucho más rápido para hacer cambios y demás, o reformas, etcétera, etcétera. Sí, pero también te digo que yo vi una encuesta hace unos días que la publicaron mis compañeros de La Izquierda Diario, donde la mayor parte de la gente, incluso la que votó Cambiemos, está en contra de esta reforma previsional. Entonces, ¿qué pasaría si se hiciese un plebiscito, una consulta y que se consulte? A ver, esta es la reforma, esto es lo que queremos. Digo, y nosotros lo decimos, nosotros cuando Cristina Kirchner vetó el 82% móvil, nos opusimos, lo denunciamos. Estoy hablando desde ese lugar. Ahora, esta es una reforma absolutamente regresiva, que ya no estamos discutiendo ni siquiera el 82% móvil, estamos discutiendo cómo le congelan las dietas. Entonces, me parece que qué distinto sería si se hiciese una consulta. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué si esto no se votó en las elecciones, si no se planteó ante las elecciones, cómo un mes después cambian absolutamente lo que dijeron? Pero Machado, por ejemplo, la jefa del bloque de senadores de Cambiemos, una de las cosas que sostiene es que esta reforma previsional es favorable para todos los jubilados, empezando por el 82% móvil. Bueno, pero es mentira. Bueno, es todo lo contrario. Si, como venía sucediendo, la fórmula permitía que el aumento sea mayor que la inflación, la lógica nos indica que estábamos llegando arriba del 70% y que en algún momento íbamos a acceder al 82%. Pero yo quiero alertar no solo sobre este tema, quiero alertar a los docentes y a los investigadores, por ejemplo, que sí tienen el 82%, que ellos lo llaman jubilación de privilegio. El 82% que docentes que no podrían dar clase a los 70 años, una maestra jardinera a los 70 uno no lo imagina. Y no. Entonces, los docentes y los investigadores, también los universitarios, tienen una jubilación del 82%. El otro día el presidente dijo que hay que terminar con la jubilación de privilegio y planteó como caso testigo a los trabajadores de la educación, a los investigadores del CONICET. Entonces me parece que eso es gravísimo, porque tiene que estar todo el mundo alertado, porque eso va a pasar de un día para el otro, y eso sí, como lo hizo en su momento Menem, que nosotros derogamos, eso sí lo pueden hacer por decreto. ¿No? Igual va a dar lugar a millones de juicios. Pero entonces, no solo, insisto, quieren en este caso bajar el aumento para todos, sino en particular ir sobre aquellos sectores
porque tienen que caer todas las jubilaciones que verdaderamente son de privilegio, la de los jueces. Bueno, ¿no? no, La de tenemos los políticos cuando hay tenemos provincias todavía presentado. que mantienen jubilaciones de privilegio. Entonces, No se los que- puede ir por partes como el destripador, diríamos, ¿viste? Pero no se puede ir por partes, por ejemplo, no sacarle al docente, no sacarle al investigador, no sacarle al universitario, pero sí sacarle a los jueces, que no cobran Exactamente. 2 mangos con 50, Pero nosotros presentamos un proyecto para eso con Nicolás del Caño, terminando con las que son jubilaciones de privilegio, que no son ni las de docente, ni las del Poder Judicial, los empleados judiciales, mejor dicho, empleado judicial, no es eso, ¿no? Eso lo que Macri llama jubilaciones de privilegio, son jubiladores que son trabajadores que tienen un poquito más de jubilación para acercarse a lo que realmente Pero- deberían y cobrar. aparte, Es que exactamente- aportan más para tener el 82%, porque a los docentes nos descuentan Tienen una para llegar al potencia. 82%, hay una caja especial Claro. para eso. Bueno, nosotros lo que presentamos es un proyecto con Nicolás del Caño para terminar con las jubilaciones de privilegio, empezando por la del propio presidente, por la del vicepresidente. Es increíble lo que cobran todos los que En el fueron 2001 presidentes. que hubo un montón de presidentes, en una semana hubo 10 presidentes. Después se Todos ellos presentaron son- a cobrar la jubilación Claro. de privilegio. Bueno, el caso de Vudú se ve hace unos días que estaba tramitando la jubilación de privilegio. Entonces, me parece que eso es lo que hay que discutir la jubilación de los jueces. ¿Por qué Porque los jueces porque tienen además jubilaciones es de privilegio, fortuna. más de las dietas de privilegio Y no pagan los impuestos. que ¿no? cobran No, y no no pagan pagan impuestos a las ganancia. ganancias? Claro. Entonces, O sea, el panorama eso que es- tenemos para fin de año no es de lo mejor para No, ustedes. no es un buen panorama. O sea, el árbol, como le preguntaba recién a Filmus, más que frondoso va a estar bastante flaco. El árbol va a estar bastante flaco, es una buena definición para este fin de año. No, Pero yo insisto que soy optimista respecto de que si hay realmente una movilización popular y si el peso de la opinión pública es grande, vamos a conseguir que todos aquellos que son de la oposición impidan que esta ley sea votada tal como vino del Senado. ojalá, ojalá. Daniel Filmo, muchas gracias, ¿eh? No, gracias, a Gracias, ustedes por Miriam. Gracias, Miriam. Bueno, ¿hacemos una pausa? Sí, hago una pausa rápida. Me deprimí, como te cuento. No, bueno, hay maneras y maneras. Si está flaco el árbol,